Cómo decorrer una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa, la primavera del 86. Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago, comprimido por el patrullaje. Un Santiago que venía despertando al caceroleo, los relámpagos del apagón, por la cadena suelta al aire, los cables, al chispazo eléctrico. Entonces la oscuridad completa, las luces de un camión blindado, el párate ahí mierda, los disparos, las carreras de terror, como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Esas noches fúnebres engalanadas de gritos del incansable iba a caer y de tantos y tantos comunicados de último minuto susurrados en el eco de la radio, el diario Cooperativa. Bueno, gente, aquí volviendo. El anterior video salió horrible, así que tomé una decisión de borrar ese video y hacer esto. Aquí vengo a darles un rato, conversar desde mi plenitud ya calmado sobre Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Lamento mi tartamudeo, pero disfrutemos un rato la noche. Y bueno, ¿por qué tengo miedo torero? El año 2001, marzo, se publica esta novela. Coincide un año después de la publicación de Nocturno de Chile de Roberto Bolaño, como una respuesta a estas últimas generaciones que hablaron de la dictadura desde la perspectiva de la juventud que lo vivió, no desde los adultos, no Donoso, no Droguet, ninguno, ni de los niños jóvenes, sobre todo, que estuvieron ahí. Y aquí está algo que me interesa mucho, sobre todo, que es Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, a mi parecer, es un sí o sí si quieres ser escritora o escritor chileno. En especial ahora, claro, no, claro que antes no, pero siglo XXI, si quieres escribir y vives en Chile, a mi parecer es casi prerequisito leer a Lemebel, sea sí o sí, por supuesto, de Medio Torero, que es lo más fácil por entrar, o sean sus crónicas. Los Intocables podría ser una excepción de la regla donde podríamos decir que uno es libre de hacer lo que si quiere incluirlo o no en su lectura, como al igual que su nivel oral. Esto es mi parecer, una opinión subjetiva respecto a lecturas. Pero creo que Lemebel sobre todo tiene una riqueza barroca y callejera que asimiló tan bien y que sintetizó tan bien en su lenguaje que es así con el ritmo, es así, es rápido, es ágil, es agresivo a la hora de hablar. Y no tiene miedo a decir las cosas con una chuchada a veces, y con afecto, con amor. O sea, los gestos de amor, con pena sobre todo. O sea, me enamoré de ti como una perra y tú solamente te dejaste querer. ¿Qué podría ocurrir que me ofrezca la esperanza de tu amor? Pedro Lemebel es una figurísima de la última etapa literaria del siglo XX, performer, griego del apocalipsis, dictadura, violencia, una persona muy problemática, no solo como en vida, sino también en muerte. Hay un huevo enorme con el tema de los derechos de Lemebel, literalmente porque Lemebel borracho entregaba sus derechos a la primera persona hermosa que veía. Según tengo entendido, creo que al menos hay como más de 40 anécdotas o 50 anécdotas de gente que literalmente por Lemebel borracho le entregó los derechos de sus obras. Así de simple. Entonces Lemebel es una figura muy llamativa por eso.
Y yo creo que sobre todo a la hora de leer este libro hay que esperar una novela muy política. No un política desde una postura solamente, porque demuestra dos posturas, de hecho, a la hora de abordar este tema. Desde una postura muy cotidiana de la loca del frente, que es nuestra protagonista en esta novela, que está fervientemente enamorada, o sea, como disidencia y todo, a Carlos, un tipo del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, quien no sepa, es un frente que su función era pitearse a Pinochet en su momento, claro. Lo siento, alguien me llamó. Pero, y claro, es la historia de un fracaso. Pero no se queda ahí nomás, no se queda en esa relación que existe entre ellos dos, sino que de repente irrumpe un personaje llamado Augusto Pinochet a hablar y el narrador nos muestra, pero no un narrador normal, es un narrador cinematográfico, casi como si fuera una cámara mostrándonos qué está ocurriendo acá. Es un narrador poco fiable, casi como un cine, como la intención de que el MBL quería que esto fuera una película. Y te muestra un Pinochet hablando, chato de su señora, todo el tiempo, hablando de su juventud, de su infancia. También notamos unos ciertos roces de cómo se dice, de persona de closet, como una burla que podríamos llamarle de parte del MBL hacia Pinochet. Incluso como dato curioso, que yo creo que es algo muy interesante a la hora de hablar de este texto, hablando de respecto a Borges. Borges aparece como un personaje, como una anécdota ahí, casi como algo muy puntual que realmente ocurrió y que realmente pasó y que todo lo que se cuenta en esa parte de la contado por la doña Lucía, que nunca de hecho se menciona su nombre, la esposa de Pinochet. De hecho, queda tan relegada por don Augusto, por Agustito también, como lo llaman un rato, porque vamos a la infancia también de este tipo, que nunca es mencionada por su nombre. De hecho, es constantemente como la señora del general. No tiene ni nombre la señora. Entonces, interpretamos que es doña Lucía, por supuesto, pero también se menciona a Jorge Luis Borges. Yo creo que es una que no conozca a Borges es literatura latinoamericana, es Borges, es la base de todo, el cuentista por excelencia. Y bueno, hablando de Borges, Borges fue una persona muy polémica y muy conservadora y muy de derecha, que tuvo mucho apoyo en muchas cosas. Y Borges fue, yo creo que por lejos la figura de Latinoamérica más candidateada en la historia de la literatura universal de Latinoamérica. De todos los escritores de Latinoamérica, nadie fue más candidato al Nobel que Borges, nadie. O sea, puedes buscar en Google en el registro del Nobel, nadie. Y te comenta un poco que por literalmente darle la mano a Pinochet y haber ido a una conferencia y conversar con él como si fuera su amigo, perdió el Nobel para siempre. Y se murió y sin Nobel. Y chao. Y claro, la Academia Seco es una academia muy política en ese aspecto que no acepta ese tipo de cosas. Y claro, si te vuelves amigo de una persona como un dictador, claro que te quitan el premio. Y bueno, esta historia de amor está lleno de inseguridades, de manipulaciones, de afectos, de cariños, de escenas bellísimas, que yo creo que hay varias escenas que recuerdo mucho, como la escena de la subida al cerro, del parque, de la playa. Sobre todo yo creo que, una de las que más me gusta es la de cumpleaños, cuando la loca del frente le prepara un cumpleaños a Carlos y hay unos cabros chicos del barrio que literalmente ayudan a la loca a preparar la fiesta y le tienen una torta ahí y Carlos le pregunta de dónde salieron estos niños. Son unos angelitos del cielo y se genera esta escena bonita. Yo creo que sobre todo Tengo miedo torero, en este caso hay que valorarlo por su precisión. Porque yo creo que es una novela que pasa muchas cosas, muchísimas cosas, en muy pocas páginas. Y eso tiene mucho mérito de parte del MBL, la verdad. Debo decir sobre todo que hay mucho... Esa línea delgada entre novela rosa
y novela clásica, pero que la línea de la novela rosa delgada, pero va a lo universal. Creo que sobre todo eso hay que valorar del MBL. Como que a pesar de ese tono que a veces puede caer cursi, no llega a ser cursi. Como que llega a ese límite y no llega a la cursilería. Llega a la seriedad, sobre todo. Como la línea delgada que a veces hacía el novelista argentino Manuel Puig, que replanteando tramas con novela rosa hablaba de temas serios, como con un tono de novela rosa, pero son temas serios al final. Creo que el MBL, a mi parecer, subjetivo parecer, cuestionenme todo lo que quieran, todavía no he leído muchas novelas chilenas del siglo XXI, así que se vienen más reseñas. Es la mejor novela chilena que he leído. Quizá a la par, yo creo que a la par incluso que 216 de Roberto Bolaño. Cuestióname todo lo que acabo de decir, no tengo drama. Yo creo que sinceramente hay que aprender mucho el MBL. Yo pronto seguiré leyendo el MBL. Ahora estoy con esto, que quizá en un futuro haga una reseña, un futuro más lejano, pero eso. Espero que haya compensado el mal video que hice el otro día. Y a ustedes, que tengan un buen día, buen cierre de semestre, buen cierre de año. Bueno, no, buen cierre de junio en realidad, ya a este punto, pero ánimo en lo que sea que se estén proponiendo. Y bueno, se vienen más reseñas, así que